Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar aquí con los caballeros, contarles con lo que terminamos el mes. El día jueves viene Sara Mejía Gil. Ella es una fotógrafa, me gusta mucho el arte y la sesión la llamó Páginas y Arte. También, como siempre, del aporte voluntario pasa el tarrito lleno de calcas. Pues este es para aporte voluntario y este está con calcas para que cojan las que quieran, ¿listo? Y el día de hoy tenemos un diálogo sobre estética de dos grandes amigos de Lo Doy, Felipe Naranjo y Daniel Suárez, todos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Pues nosotros lo que quisimos hacer fue primero como algo de amigos, ¿no es cierto? Como tener la experiencia pues de hablar acá juntos, ante todo es eso. Y a Daniel se le ocurrió usar como punto de partida un poema de Wallace Stevens, ya ustedes verán el tema. Y pensamos que entonces sobre lo que iba a tratar la charla era que a partir de ese poema íbamos a desarrollar un diálogo que es más bien como una muestra de referentes que tratan como de girar en la misma órbita del poema de Wallace Stevens, ¿no es cierto? De alguna manera es como cuando uno se está quedando dormido y las imágenes empiezan como a conectarse entre ellas. Lo que queremos hacer es algo así, ¿no es cierto? Como sugerir un montón de referentes que pueden hacer parte de ese sistema proposicional, si se quiere, que plantea el poema de Wallace Stevens, ¿no es cierto? Entonces, primero queremos empezar, vamos a ir leyendo una parte del poema y vamos a ir leyendo otras partes del poema a medida que pasen las charlas y que pase la charla y pasen los referentes, pues no pretendemos como teorizar, ni pretendemos como sacar de esto una teoría, una conceptualización, aunque es inevitable pues que por momentos aparezca algo en ese sentido. Entonces, también va a empezar leyendo. Voy a empezar leyendo el poema de Wallace Stevens, que se llama Descripción sin lugar, ahí sacamos el nombre de la charla. Y creo que uno de los temas subyacentes de todo lo que vamos a hablar es como sobre las personas en el sentido griego de máscara, la persona de los autores específicamente. Entonces, para contextualizar, Wallace Stevens es todo lo opuesto de un poeta maldito. Wallace Stevens trabajaba como vicepresidente de una compañía de seguros en Hartford, Connecticut, o sea, el lugar más aburrido del mundo. Y el man se iba todos los días caminando desde su casa hasta su oficina y escribió algunos de los poemas más místicos, más interesantes de la poesía gringa del siglo XX. Este es el que se llama Descripción sin lugar. También tienden a ser muy teóricos o muy sobre su propia estética. Dice: es posible que parecer sea ser, como el sol es algo pareciendo y a la vez es. El sol es un ejemplo, lo que parece es, y en el tal parecer todas las cosas son. Así pues, las cosas son como un parecer del sol o como un parecer de la luna o noche o sueño. Fue una reina quien hizo que pareciera por la ilustre nada de su nombre. Su mente verde hizo el mundo alrededor suyo verde. La reina es un ejemplo. Esta reina verde, en el parecer del verano de su sol, por su propio parecer hizo que el verano cambiara. En el vacío dorado ella vino y viene y pareciera estar en el decir de su nombre. Su hora llega de nuevo, como llegó la corona y la coronación de su fama, siempre ese mismo día de la semana. Y así pasamos a Naranjo, que les va a hablar sobre las momias. Listo, entonces, empezando con esta relación entre ser y parecer y todo este asunto que trae el poema, creo que un buen principio puede ser hablar de las momias. ¿Por qué? Por lo que un ser humano espera de una momia, sobre todo quien momifica, ¿no es cierto? Es que ese asunto de momificar a alguien es bien curioso porque, por un lado, nada, o sea,
nada delata más la muerte que un cadáver, obviamente, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve un cadáver, por lo menos me ha pasado a mí, como que es demasiado evidente que la vida ha desaparecido y que si la vida ha desaparecido de alguna manera el lenguaje y lo que esa persona representa también ha desaparecido. Sin embargo, pareciera que el hombre no se ha resignado ante esa realidad de la muerte y puede coger un muerto y agregarle 3 o 4 cosas y no dejarlo que parece pues que se descomponga muy rápido, digamos, y con ese símbolo trabajar y de alguna manera perpetuar lo humano, ¿no es cierto? Entonces la momia se sitúa como en un limbo muy curioso, porque es como si para quien momifica pareciera que trae la presencia de quien estaba allí en ese cuerpo, aunque desde otra perspectiva, particularmente me pasa a mí, la momia antes como que duplica la presencia de la muerte, ¿no es cierto? Obviamente quien momifica no lo ve así. Estas imágenes son de las momias de Guanajuato, es una historia muy particular, es un video hecho por Daniel, pues, porque resulta que en Guanajuato, en un cementerio del siglo XIX, enterraban a la gente normal y por unas condiciones del subsuelo, por ciertos compuestos químicos, los cadáveres quedaban momificados. Ellos no se daban cuenta, pero cuando con el tiempo empezaron a exhumar los cadáveres para abrir más espacio en el cementerio, se dieron cuenta que los cuerpos quedaban momificados. Y durante muchos años, mientras iban exhumando, fueron guardando estas momias, son alrededor de 100, y con eso hicieron pues como este museo, que es una de las grandes atracciones de Guanajuato, ¿no es cierto? Entonces queremos, el primer referente, queremos que sea pues como este papel ambiguo y este papel tan extraño que representa la momia dentro de la cultura humana. Como notante a eso, recuerdo que hay una película de El Santo, que es ese luchador mexicano, que es El Santo versus las momias de Guanajuato. Las momias son los villanos y lo atacan, y él debe restaurar el honor mexicano contra las momias. Ahora yo voy a hablar sobre literatura árabe. En la literatura árabe medieval clásica no hay autores, porque cuando el Corán se hizo, cuando el Corán apareció en el siglo 7 u 8 de nuestra era, pues los árabes eran una sociedad increíblemente nómada, con distintos dialectos, con muy poco centralizada. Entonces, después de que apareció el Corán, que súbitamente lo concentró todo, los gramáticos tuvieron que salir a todas las esquinas de los imperios a ver precisamente cómo se hablaba, cómo se va a hablar, cómo vamos a justificar, cómo hablamos, cuál es nuestra gramática, porque no había un sistema gramático central. Ahí supuestamente descubrieron los gramáticos 7 poemas que se volverían el referente de todos los otros poemas, que se llaman los mualakat, que quiere decir las odas que cuelgan, porque supuestamente colgaban del techo en la Meca. Y a partir de ese momento esos 7 poemas se volvieron los arquetipos de todo el resto de la poesía. Entonces una de ellas describía el lugar donde uno pone las cartas después de ser desolado. Otro era un panegírico, o sea, lamerle las bolas al rey. Otro era un canto de guerra, otro era una canción al vino, otro era una canción a la madre. Y a partir de ese momento, en la literatura árabe, si yo escribía un poema al vino, se lo atribuía al autor original de ese poema. O sea, lo que existen son los estilos, no los autores. Si yo escribo hoy si yo escribiera realismo mágico, yo se lo atribuiría a García Márquez, o luego que se inventó eso, y todo así hacia atrás. Porque las personalidades individuales se consideraban sacrílegas, porque es ponerle demasiado peso al ego personal. Y eso pues nos habla infinidad sobre lo curioso que son las identidades, sobre lo curioso que es el lenguaje, sobre lo curioso que son las ideas de personas culturales, porque es como si todos estos son personajes extremos. O sea, uno de ellos era supuestamente tan feo que el diablo salía corriendo cuando lo veía, otro es el loco Majnun, que se volvió
loco por el amor que le tenía a su amada, que es Laila, la de la canción de Eric Clapton. Son unas personalidades extremas y toda experiencia que los árabes tienen después de eso la tienen que remitir a eso. También hay un poquito de ese sentimiento tan común en diferentes culturas de que todo tiempo pasado ha sido mejor. O sea, ellos sienten que antes de que el Corán se escribiera, ya los mejores versos habían sido escritos, ya todo se había sentido. Y ahí también hay una cuestión bonita de, bueno, ¿qué tal si todas las experiencias humanas de hecho se pueden resumir a eso? A amar, a tomar el vino, a ir a la guerra. Lo cual me lleva a pensar en los memes, esa palabra que se usa tanto hoy día en internet. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en nuestra propia civilización tan distante de esas mualacat, de esas olas que cuelgan, en la que estamos llegando a algo parecido, porque ahí nos damos cuenta de que precisamente toda palabra, todo sentimiento, todo tropo, toda construcción que no tiene nada que ver, pues, o que sale de la realidad, pero que es completamente creada por una cultura, que todo eso es fluido, todo eso se puede usar, todo eso puede cambiar. Yo puedo hacer, por ejemplo, es muy común hoy día en internet ver la misma escena, por ejemplo, cómo sería en el estilo de Scorsese, cómo sería en el estilo de Wes Anderson, cómo sería en el estilo de Bergman, porque estamos empezando a captar esa sutil diferencia. No importa que Bergman esté muerto y Scorsese esté vivo, el estilo es replicable. Y yo creo que estamos llegando a un punto o a un momento en el que somos más conscientes de la fluidez de todos los textos. Este es un ejemplo muy extremo de un hombre holandés que se hace llamar Matthijs Blot. Yo solo lo he visto en internet, entonces usa las siglas MTV como el canal. Y el hombre lo que hace es que se dedica a ver, digamos, todos los discursos de Barack Obama. Y a partir de esos discursos saca todas las palabras de la canción Thriller de Michael Jackson y arma un remix de la canción Thriller usando sus palabras. Este es un ejemplo un poquito más variado en donde está usando distintas películas, pero podrán ver también la fluidez y la extrañeza que tiene. Uno, usar un marco. Dos, estar dentro de un contexto cultural que es el lenguaje, específicamente el lenguaje del cine gringo. Y no sé, juzguen ustedes mismos. Outside my door. Hello. To me. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're my brother. Look at me. Oh my God. All at the mud. Because you know just what to say. When you know just what to do. I will tell you so much. I love you. Entonces la pregunta ahí es ¿quién es el autor? Ahí estamos hablando de 30 autores, las personas que hicieron esas películas. Estamos hablando de Lionel Richie, el que originalmente compuso esa canción. Estamos hablando de este holandés misterioso Matthijs Blot que remixió todo eso. O sea, y no importa, lo que importa es que es parte o está súper clavado en una tradición. Es muy... De hecho, yo creo que de ahí deriva como el... Yo creo que de ahí deriva como la emoción que uno puede sentir al ver eso, que es reconocer o decir, ay, sí, esa es la matriz, esos es los pájaros de Hitchcock, porque hay algo en el hecho estético de reconocer, y eso llega pues a puntos muy mamones donde todo el mundo pues lo que quiere es decir que reconocen la cita, y no escuchan la cita, sino que quieren decir que es de Heráclito, pero no escuchan que es que todos somos un río. Pero porque hay algo clave fundamentalmente de reconocimiento en todo lenguaje. O sea, yo digo una palabra y ustedes la entienden, y eso de por sí es el hecho estético. Hay algo ahí sumamente estético. Volvemos a Wallace Stevens. Listo, seguimos con el poema pues que dice todo eso. Dice así: tales pareceres son los verdaderos, la manera en que las cosas se ven cada día, cada mañana, o el estilo particular de la reina, esta reina o aquella, la menor pareciendo original en el punto ciego,
delante del ojo que en su reverso ve la mayor pareciendo de la mente mayor. Una edad es una moda aprendida de una reina, una edad no es verde o roja, una edad cree o deniega, una edad es soledad o es una barricada contra el hombre singular, por el incalculable plural. Así, su identidad es meramente algo que parece, en el parecer de un original en el ojo, en la manera mayor de la reina, la verde, la roja, la azul, la plateada y viva reina, sino qué sutileza le quedaría a la aparición. Sobre la plana apariencia deberíamos poder ser y ser, hasta percibir el delicado tintineo que se quedará sin explicar. Estos son los verdaderos pareceres que vemos, oímos, sentimos y sabemos. Los sentimos y conocemos así. Bueno, entonces seguimos. Primero, no necesariamente estamos como apoyando la posición de Stevens de que en últimas pareceres ser, ¿no es cierto? Sino que queremos hablar en torno a eso y mostraremos algunos ejemplos en los que tal vez se muestra que es así, tal vez este sea uno, pero otros ejemplos en que la relación entre ser y parecer se hace pues como más complicada. En este ejemplo nos vamos a meter un poco con biología, ¿no es cierto? Estas son unas arañas falsas, digámoslo así, unos señuelos que crean dos especies de arañas descubiertas recientemente, y estos señuelos los crean, no se sabe muy bien, parece que es como para tratar de alejar a otras especies de depredadoras. Les voy a leer el artículo tal y como aparece, pues como el artículo de reseña científica que habla por sí mismo. Dice: científicos descubrieron en el Amazonas peruano la existencia de la araña ciclosa, la cual esculpe arañas falsas que colocan su telaraña con fragmentos de cadáveres de sus presas. Los simulacros arácnidos que construye son mucho más grandes que ella, por lo que investigadores creen que se trata de un sistema antipredatorial. Otra segunda araña, que forma arañas señuelos, fue encontrada también en las islas de Negros, en Filipinas. Los científicos se preguntan cómo evolucionó este comportamiento. La diferencia entre las arañas falsas yace fundamentalmente en que las patas de la peruana apuntan hacia abajo y las de la filipina irradian en todas direcciones, una diferencia de estilo de diseño. Se cree que deben de existir numerosas otras arañas que construyen arañas falsas, pero justamente no han sido observadas porque parecen propiamente arañas. La verdadera araña se oculta en la araña artificial como una imagen dentro de un fractal. No se sabe categóricamente si la conducta está orientada a burlar a posibles depredadores o a atraer presas, pero los investigadores se inclinan por la primera, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos pues hasta dónde puede llegar el arte de la simulación y si tal vez no es lícito hablar de simulación o de... Tal vez sí de simulación, pero no de representación en el animal, ¿no es cierto? Quién sabe si podamos pensar que el animal piensa su señuelo de la misma manera en que nosotros lo pensamos. Y solo para verificar, en la imagen, la de la izquierda es el señuelo, la de la derecha es la araña normal. Entonces acá vi un video de YouTube donde estaban señalando que los señuelos siempre tienen 8 patas, como la original, y siempre tienen un tórax y un abdomen, como la original. Medio segundo. Listo, sigo yo, que armé en estas imágenes de la relación entre la vigilia y el carnaval. Armé una discusión imaginaria siguiendo con esa idea árabe, en donde varios, bueno, cuando otro ejemplo de esa idea tan extraña de las personas, de los autores en la filosofía árabe, es que cuando se debate algo, no se dice, es que Platón dijo tal cosa y Aristóteles dijo tal cosa, sino que todo se dice en presente, como si lo estuvieran diciendo en este momento, siempre lo están, en este momento lo están reafirmando. Lo que importa de nuevo son
son las ideas, no en qué momento se dijo. Por eso para los occidentales fue muy difícil armar las cronologías de las cronologías de la literatura árabe cuando llegaron a Persia y al norte de África, porque no había números, no importaba, lo que importaba eran las ideas. Entonces ahora voy a hacer un ejercicio en el que voy a leer algunas ideas de pensadores occidentales, pero simplemente les voy a asignar letras y ojalá podamos concentrarnos en lo que están diciendo y no en quiénes son. Entonces empieza A, pero sí les puedo decir un poquito de quiénes son para que se imaginen su personalidad. A es un poeta gringo perdido en México y dice: es difícil oír una nueva voz, tan difícil como escuchar un lenguaje desconocido, simplemente no escuchamos. B, que es uno de los grandes autores argentinos, dice que al enseñar siempre ha prescindido de la historia de la literatura y les dice a sus alumnos: si estos textos les agradan, bien, si no les agradan, déjenlos, ya que la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda, tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Así he enseñado, ateniéndome al hecho estético, que no requiere ser definido. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. W, que es un vicepresidente de una compañía de seguros en Hartford, Connecticut, dice que cuando él está viendo un objeto que está quieto, nunca deja de sorprenderle que la percepción cambie. Y elabora: mi memoria está allí y siempre trae algo del pasado al presente. Igual con las, comillas, cosas externas. Cada cuerpo, cada cualidad de un cuerpo se resuelve o se manifiesta en un número enorme de vibraciones, movimientos, cambios. ¿Cómo, entonces, es que el mundo llega a parecernos una colección de objetos sólidos y estáticos extendidos en el espacio? Por el intelecto, que nos presenta una imagen falsa de la realidad. Volviendo a B, que es el argentino, él nos dice: esto puede llevarnos a la doctrina de Croce, que no sé si es la más profunda, pero sí la menos perjudicial, la idea de que la literatura es expresión, lo que nos lleva a la otra doctrina de Croce, que suele olvidarse. Si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras, y el lenguaje es también un fenómeno estético. Cada palabra es una obra poética, y el lenguaje es una creación estética. Y él elabora ahí hablando del supuesto estilo realista, que supuestamente se le atribuye a Quiroga, que decía que si el viento sopla al lado del río, uno debería decir que el viento sopla al lado del río, y eso supuestamente era surrealismo. Y luego este personaje misterioso B nos dice: pero no es así, o sea, la frase el viento sopla al lado del río es una construcción, es algo tan elaborado y tan extraño por ejemplo para una araña, como decir los céfiros soplan al lado de las náyades. O sea, simplemente es cuestión de tradiciones, pero todo lo que decimos, todo el lenguaje es una construcción, es sumamente elaborado y sumamente artificial. No que haya problema con eso. Volvemos al vicepresidente de la compañía de seguros de Hartford, que nos dice: no es solo que la imaginación se adhiera a la realidad, pero también la realidad se adhiere a la imaginación, y esa interdependencia es esencial. Cada persona debe sentir cada día por separado, de manera diferente, por sí misma, todo el lenguaje. Él mismo dice: yo mismo soy parte de lo que es real, pero es mi lengua y su fuerza, que son comillas irreales, lo único que oigo u oiré. Soy la verdad, que ahí me permito hacer un paréntesis: a un poeta persa del siglo VIII le cortaron la cabeza por decir eso, porque la verdad es uno de los nombres de Dios. Pero volvemos a Wallace Stevens, que dice: soy la verdad, pues soy parte de lo que es real, pero no lo soy más o menos que todos aquellos que están alrededor mío, y soy la imaginación en un tiempo plomizo y en un mundo que no se mueve por su propia pesadez. Y volvemos al argentino, que nos dice: tengo para mí que la belleza es una sensación física, no es el resultado de un juicio, no llegamos a ella por medio de reglas, sentimos la belleza o no la sentimos. Lo cual me lleva a un estudio de la Comisión para la Censura de Estados Unidos durante el periodo de Nixon, que estaba muy sorprendido porque descubrieron que entre 291 niños que estaban viendo a ver si los afectaba la pornografía o qué los afectaba, qué les resultaba erótico, descubrieron lo siguiente: que los emocionaba montar en ascensores, sentarse en clase, cambios en el ambiente, castigos, tener miedo, encontrar dinero y escuchar el himno nacional. O sea, cualquier cosa puede ser
puede ser parte de la experiencia estética, ¿cierto? No es solamente como no sé, pensar que solo pueden ser textos de Garcilaso de la Vega o como cosas de cierta altura o sea, montar en un ascensor nos puede emocionar, montar en un ascensor es parecido a la poesía de X o Y manera. Para rematar, voy a citar a otro poeta gringo perdido en México, el que mató a su mujer, que dice: el lenguaje es un virus de otro planeta. Bueno, el problema de la relación entre la representación y lo representado fue un problema muy dócil, digamos, hasta el siglo XVIII, porque se pensó que la representación era, digamos que era calcada de la cosa, por decirlo de cierta manera, ¿no es cierto? Lo representado y la representación tienen una relación de correspondencia directa, y de esta manera, digamos que lo representado tenía un poder enorme, ¿no es cierto? Porque siempre terminaba haciendo referencia como a un objeto concreto del mundo. Digo hasta el siglo XVIII porque Kant fue el primero como en cambiar el orden de las cosas, ¿no es cierto? Cuando planteó esa diferencia entre el fenómeno y el noúmeno, que básicamente pues, se puede como resumir como en la idea de que el noúmeno es lo que él llamó las cosas en sí mismas, entonces lo llamó así, nous, cosa en latín, y el fenómeno es como lo que aparece ante nosotros, que en otras palabras es la construcción, que como Daniel decía ahorita, la construcción puede ser, hay un pato en el lago, o podría decirse de la manera más psicodélica, y ninguna es más realista que la otra, ¿no es cierto? Entonces, Kant fue el primero en decir que el noúmeno, o sea, las cosas en sí mismas no las podíamos conocer, y que esas representaciones del mundo eran una construcción según nuestras condiciones de posibilidad de pensamiento. Entonces ahí fue donde se fracturó por primera vez esa relación armoniosa entre la cosa y la palabra y el signo, digámoslo así, o la palabra que la nombra. Pero antes de Kant, esa armonía dio para cosas como esta. Si ustedes ven esta pintura, es una pintura del siglo XVIII de un artista francés, donde se muestra un fenómeno muy común en esa época, y era llevar a cabo condenas judiciales bajo una figura que ellos llamaban inefigie. Inefigie quiere decir que cuando el criminal no se encontraba o tenía ciertas influencias políticas también y medio lo dejaban volar, la condena la hacían en efigie, o sea que por ejemplo en este momento están como ahorcando a un cuadro, una pintura del personaje, ¿no es cierto? Y eso era súper común en el siglo XVIII. O sea, si no encontramos al delincuente, hacemos como algo que lo representa y lo quemamos, y de esa manera queda, incluso era pues como condena cumplida, jurídicamente hablando era ya una condena ejecutada, digámoslo así. Lo encontraban después, se consideraba que estaba la condena cumplida ya. Esa es una buena pregunta. Generalmente no los encontraban, ¿no es cierto? Yo investigando no pude encontrar como ese caso. El que sí encontré fue el pareciera que sí aplicaba, porque con el Marqués de Sade pasó eso. Al Marqués de Sade en 1772 en Marsella lo condenaron por sodomía, a él y a su sirviente, porque el sirviente era como el que le conseguía las personas para sus orgías, ¿no es cierto? Y por ahí derecho participaba en ellas. Entonces ellos se volaron para Italia, ¿no es cierto? Y entonces en Marsella ejecutaron la condena en efigie, ¿no es cierto? También la mamá del Marqués de Sade, pues, y él era de una familia pues como de alcurnia, entonces políticamente la mamá movió un poco las fichas para que esa condena en efigie se ejecutara. Pareciera que sí se pensaba como condena cumplida, porque él después volvió a Francia y no lo mataron, sino que lo metieron a manicomios, ¿no es cierto? Pues a lo que se llama a las casas de retiro de esa época. Entonces la condena en efigie era una figura muy, muy interesante. Entonces dentro de esa cultura de la condena en efigie hay un pedazo de esta novela que es una versión de Robinson Crusoe escrita por Michel Tournier, el novelista francés, en la cual
Ustedes saben que en Robinson Crusoe, Robinson, pues como que a la isla donde está Robinson, pues allá aislado del mundo, de repente un día llega un esclavo volado de otro lado, ¿cierto? Que se vuelve, llega a la isla y se vuelven como, pues se hacen compañía, digámoslo así. En principio la relación es obviamente Robinson como amo y el esclavo como sirviente, pero en la versión de Tournier con el tiempo la relación se va, digámoslo así, relajando y pasa a otros términos, hasta que un día pasa esto. Voy a leer, dice: las relaciones entre Robinson y Viernes se habían hecho más profundas y humanizadas, pero también se habían complicado y era preciso que no se interpusieran nubes. En otra época, realmente no podía haber disputa entre ellos. Robinson era el amo, Viernes no tenía más que obedecer. Robinson podía reprender o incluso pegar a Viernes. Ahora que Viernes era libre e igual a Robinson, podían enfadarse el uno con el otro. Es lo que ocurrió un día en que Viernes preparó en una concha enorme rodajas de serpiente con una guarnición de langostas. Por otro lado, desde hacía ya varios días irritaba a Robinson. Nada más peligroso que la irritación cuando hay que vivir a solas con alguien. Es la dinamita que hace estallar a las parejas más unidas. Robinson había tenido la víspera una indigestión de filetes de tortuga con arándanos. Y mira por dónde Viernes le ponía ante las narices aquel guisado de pitón e insectos. Robinson tuvo un pronto y de una patada tiró la gran concha con todo su contenido y la hizo rodar por la arena. Viernes furioso la recogió y la blandió con las dos manos sobre la cabeza de Robinson. ¿Iban a pelearse los dos amigos? No. Viernes se largó. 2 horas más tarde, Robinson le vio regresar arrastrando sin miramientos una especie de maniquí. La cabeza estaba hecha con una nuez de coco, los brazos y las piernas con cañas de bambú, pero además iba vestido con ropas viejas de Robinson, como un espantapájaros. Sobre la nuez de coco cubierta por una gorra de marinero, Viernes había dibujado el rostro de su antiguo amo. Plantó el maniquí frente a Robinson. Te presento a Robinson Crusoe, gobernador de la isla de Esperanza, le dijo. Luego recogió la concha sucia y vacía que seguía allí y con un bramido la estrelló contra la nuez de coco, que se desmoronó entre tubos de bambú destrozados. Luego comenzó a reír y fue a abrazar a Robinson. Robinson comprendió la lección de aquella extraña comedia. Un día que Viernes comía gusanos de palmera vivos y enrollados previamente en huevos de hormiga, Robinson, exasperado, se fue a la playa. En la arena mojada esculpió una especie de estatua tumbada boca abajo con una cabeza cuyos cabellos eran algas. No se veía la cara oculta bajo uno de los brazos plegados, pero el cuerpo moreno y desnudo se asemejaba al de Viernes. Robinson acababa apenas de concluir su obra cuando su compañero llegó para reunirse con él, con la boca todavía llena de gusanos de palmera. Te presento a Viernes, el devorador de gusanos y serpientes, le dijo Robinson, mostrándole la estatua de arena. Luego recogió una rama de avellano, a la que arrancó sus ramitas y sus hojas y se puso a azotar la espalda, las nalgas y las caderas del Viernes de arena que había modelado para aquel fin. Y aquí sigue lo más bonito, dice: a partir de ese momento fueron 4 los que vivieron en la isla. Estaban el verdadero Robinson y el muñeco de bambú, el verdadero Viernes y la estatua de arena. Y todo lo que los dos amigos podían haberse infligido de daño, las injurias, los golpes, los arrebatos de cólera, se lo hacían a la copia del otro. Entre ellos solo había gentilezas. Y de esto puede uno pues terminar preguntándose si realmente cuando uno hace el asesinato real de alguien, de alguna manera también está matando en efigie a otro diferente al que está matando. Para continuar, vamos a pasar a un personaje muy curioso de la historia occidental, que es George Christoph Lichtenberg, este buen hombre, un aristócrata alemán de Gotinga, pero que amaba el inglés, que es recordado por estas figuras, las figuras de Lichtenberg, que son la electricidad corriendo de manera fractal. Un rayo es una figura de Lichtenberg, pero él fue la primera persona en representarlas. Pero él también siempre quiso escribir, y es un ejemplo muy precoz de lo que hoy día llamamos la procrastinación, pues o no hacer lo que uno debe, sino que él en vez de escribir la novela que siempre quiso escribir, siempre estaba haciendo 1000 otros proyectos, viajando a Inglaterra, escribiendo en sus cuadernos, en sus diarios, comiéndose a las prostitutas de Gotinga y quién sabe qué más.
o haciendo sus experimentos de física, y lo recordamos es por eso. Ahí ven también el fluir de la electricidad de manera fractal en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano también es conductor. Y voy a leer qué dice Lichtenberg sobre el lenguaje. Una sensación expresada con palabras es siempre como música descrita. Las expresiones carecen de homogeneidad con el objeto. El poeta que desea suscitar compasión refiere al lector a una pintura y a través de ella al objeto. Un hermoso paisaje pintado conmueve de manera instantánea, mientras que uno poético debe primero ser pintado en la mente del lector. En el primer caso, el espectador ya no tiene que ver con la composición, se compenetra con la región, la muchacha pintada. Ante el objeto se involucra en toda suerte de situaciones, se compara con toda suerte de circunstancias. También dice... Entonces lo único que sobrevive de la obra poética de Lichtenberg son unos aforismos, que son literalmente sus cuadernos, o sea, lo que escribía de día a día, que ha sido pues, o que ha sido investigado de manera muy profunda. Pero no encuentro ningún otro bueno. Pero me acordé que no terminé ahorita mi idea sobre lo de los memes, esa palabra que se usa tanto hoy día para describir ciertas pequeñas imágenes o ciertos, digamos, fragmentos, pedacitos de la estructura que son muy reconocibles. Una carita feliz, una carita triste, la niña blanca privilegiada, el pingüino incómodo, no sé qué. Esa palabra se la inventó un biólogo, Richard Dawkins, a finales de los 70s, y viene desde la palabra gene, que es la palabra para genes. Simplemente le cambió la G por una M, gene, meme, y esa es la esencia, es el gen de la memoria. O sea, son las pequeñas cosas que reproducimos, que nos son tan intuitivas, tan lógicas, que las reproducimos. Un meme, que no se refiere en su sentido original solamente a esas huevonaditas de internet, sino a cualquier cosa. Puede ser una canción que nos aprendemos y entonces luego la tarareamos, puede ser una frase que escuchamos y luego la repetimos, cualquier palabra son los genes de la memoria, de la cultura. Y lo más bonito, lo más raro para mí en ese estudio de Dawkins es que él parte de una observación de pájaros. El man está viendo cómo cantan los pájaros y qué cantan, y se da cuenta que la innovación en el cantar de los pájaros sucede cuando un pájaro está intentando copiar a otro pájaro y se equivoca, o sea, oyó mal, se le olvidó algo se le transformó en la cabeza y luego intenta reproducirlo y lo hace de manera distinta, pero igual lo hace, y otro pájaro lo oye y dice, ve, eso está bacano, y lo hace también y lo reproduce, y así sucede, según él, la cultura en ciertos animales como los pájaros, y luego él intenta llevar eso al nivel humano y es muy raro, pues muy, muy difícil, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso puede ser aplicable en la manera en que, no sé, se compusieron las variaciones Goldberg de Bach? No, ni idea. Pero me parece bonita la defensa del error, la defensa del error, porque de pronto no hay error. Volvemos al poema. Volvemos a Wallace Stevens. La descripción es revelación. No es la cosa descrita ni un falso facsímil. Es una cosa artificial que existe, en su propio parecer, plenamente visible, sin llegar a ser el doble de nuestras vidas, más intenso que cualquier vida real podría ser. Un texto que, para leer, tendríamos que haber nacido, más explícito que la experiencia del sol y la luna y el libro de la reconciliación, libro de un concepto apenas posible, mediante la descripción, canon y su propio centro, la tesis del más rebosante Juan. Ahí ese Juan es el evangelista Juan, que empieza su evangelio diciendo que lo primero fue la palabra. O sea, lo primero fue pensar, lo primero fue tener palabras y luego sucedieron las cosas. Necesitamos tener las palabras antes de poder nombrarlas, antes de poder explicarlas, antes de poder compartirlas. Listo, entonces ahora vamos a seguir vamos a pasar al cine.
una película que es muy reciente, de las que está ahora nominadas al Oscar, que se llama Her, también plantea de alguna manera como este conflicto entre ser y parecer. Y yo ahorita decía que esa relación entre ser y parecer no puede como terminarse como en la tesis de Stevens, como en la idea de que el parecer termina siendo un reino autónomo, como un reino que puede suplantar lo real o que siempre ha sido lo real. De alguna manera Stevens es como muy de su época, donde se desarrolla toda la filosofía del lenguaje y se lleva el lenguaje pues como ese estatuto ontológico, pero en esta película se muestra que la cosa es más problemática, ¿no es cierto? Que en realidad lo que parece sí tiene nostalgia de lo que es, digámoslo así, o sea, lo que parece sí quiere remitir a algo concreto, pero ya viéndolo, digamos, desde la perspectiva, por ejemplo, del psicoanálisis lacaniano sobre todo, esa relación entre el parecer y el ser siempre es equívoca, pero necesita como ese estatus de equivocidad, pues como ese estatus equívoco para sostenerse, o sea, como si las cosas y el lenguaje que las representa siempre estuvieran un poco dislocados, pero solo un poco, ¿no es cierto? Que siempre fuera necesaria esa sensación de engaño, esa sensación de exactitud perdida. Y en ese sentido hay una frase de Lacan, que es de sus frases más famosas, que es: la relación sexual no cesa de no escribirse. La relación sexual no cesa de no escribirse. ¿Cómo se puede pensar eso, no es cierto? O sea, como si siempre tuviéramos que recordar que lo imposible está allí siendo un espejismo de lo posible, digámoslo así, ¿no es cierto? Se podría pensar de esa manera, ¿no es cierto? Pero no pasa de ahí. Y vamos a ver entonces en esta película es la historia, es una película futurista, de un futuro tal vez no muy lejano, en el que una empresa saca un software de inteligencia artificial, como una aplicación que usted puede comprar de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces vamos a mostrar como un par de fragmentos y les vamos explicando ahí cómo... Sí, el resumen de la película es que un hombre se enamora de su sistema operativo, así como Siri, pero 1000 veces más refinado. Exacto. Lo más importante es que esta Siri cambia o es capaz de evolucionar a partir de lo que el man le dice. Y lo más importante es que esa voz es la voz de Scarlett Johansson. Eso es un lo asunto más ahí importante. complicado. Ahora ahí es cuando él instala el software por primera vez. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs. Okay. Are you social or antisocial? I guess I'm maybe social. Mostly In because your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? she's something hesitant. Yes. No, sorry if I sound hesitant. I'm just trying to be mindful. Would you like your OS to have a male or female voice? Female OS. How would you describe your relationship with your mother? That's fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something's going on in my life, her reaction is usually about good. It's not about... Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Bueno, entonces ahí ellos empiezan a hablar, como dice Daniel, el sistema es tan operativo, es tan inteligente que con solo chequear la lista de correos de él y de ver su historial de internet, tiene una idea muy precisa de lo que es él y se empieza como a adaptar a la personalidad de él y obviamente entonces, claro, él está recién separado, se empieza a enamorar de ella y ella de él, pero entonces, que es como la parte que me pareció a mí como de las más interesantes de la película, es que se empiezan a
empieza a haber un problema en esa relación. El problema es muy obvio, es que ella no tiene cuerpo, ¿cierto? Ella es una voz, pues, en un sistema operativo. Entonces ahí ella empieza a reflexionar sobre el hecho de que no tiene cuerpo. Hay algunas reflexiones muy interesantes. My favorite writer that day. I don't think you can say that about yourself. I don't think I can say it to anybody. I'm glad I can say it to you. La película es a color original. I feel like I can say anything to you. That's nice. What about you? You feel like you can say anything to me? No. What? What do you mean? What can you not tell me? I don't know, like personal or embarrassing thoughts I have. I mean, I have a million a day. Really? Tell me what? I really don't want to tell you Yes, tell me. Well, I don't know, when I was looking at those people, I fantasized that I was walking next to you and that I had a body. I was listening to what you were saying, but simultaneously I could feel the weight of my body, and I was even fantasizing that I had an itch on my back. I imagined that you scratched it. Oh, this is so embarrassing. There's a lot more than I thought. I mean, there's a lot going on in there. I know, I'm becoming much more than what they programmed. I'm excited. Después hay otra escena en la que él se está separando de la mujer, entonces un día va a firmar los papeles del divorcio con la mujer y Samantha, que es el nombre del sistema operativo, se empieza a poner un poquito celosa y le dice una cosa pues muy sencilla pero muy significativa que va en ese mismo sentido pues. It's a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. Esa es la definición de ella de la I just want to get it done. Hay que firmar los papeles de divorcio. Let's move forward. That's great, Theodore. That must feel so good. I'm so happy for you. Me too. So I'm here Wednesday to do it. Oh. Are those things usually done in person? No, but we fell in love together and we got married together. It's important that we do this together. Oh. Great. Good. You okay? Yeah, I'm okay. Well, I'm happy for you. It's just, I guess I'm just thinking about how you're gonna see her, and she's very beautiful, and incredibly successful, and you're in love with her, and she has a body. Sí, esa vale. No, bueno, después pasan, no, la película, pues ya ustedes la verán, no la han visto, pero plantea como lo problemática que es esa relación, digamos, entre lo concreto y lo abstracto, si se puede decir, de lo que estamos hablando hoy. De hecho, incluso más adelante hay una escena donde ella le propone a él que ella se ha contactado por internet con una mujer real que quiere servirles como cuerpo. Entonces la idea es que la mujer llega al apartamento de él y la mujer simplemente actúa lo que el sistema operativo le va diciendo, pero trata de ser pues lo menos individual posible, ¿no es cierto? Trata como de ser el cuerpo de la otra. Obviamente fracasa porque en algún momento se le sale como un murmullito y ahí se rompe pues como esa búsqueda, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante la película porque se sitúa como en ese, como les decía, en ese equívoco que hay entre el parecer y el ser, ¿no? También es muy fuerte el elemento de que ella se nos presenta como un personaje desde el principio y uno pues hasta siente empatía hacia ella y luego en ciertos momentos nos dicen que no, que meramente es un programa y en otros momentos pues es como esta ambivalencia entre bueno y efectivamente qué hace un alma, qué es un alma,
qué es lo que siente y lo que habla y porque si ustedes me dicen que es un sistema operativo, pues no sé, véanla, para mí es de lo mejor que ha salido recientemente. Ahora un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es bastante extraño porque Sor Juana Inés de la Cruz, pues como todo el mundo sabe, vivía en un convento y supuestamente está bastante alejada de los placeres del mundo, pero ella dice lo siguiente: verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intricado, como de sueños de tesoros vano, alma del mundo, senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que, con verdes vidrios por anteojos, todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Bueno, ya para concluir, vamos a mostrar las dos últimas cosas. Esto es una obra de arte hecha por un colectivo aquí en Medellín, al que pertenece nuestro querido amigo Juan Arturo Piedradita, que queríamos traerlo de alguna manera. La obra consiste en lo siguiente: el grupo se llama Jihad, porque es como una especie de terrorismo artístico, en la medida en que lo que ellos hicieron fue crear estas calcomanías. Ahí hay una que todas las calcomanías dicen: el vacío de la imagen no se llena con el precio. Y las calcomanías las pegaron así por la noche, pues obviamente sin permiso, en las vitrinas de puras galerías de arte, ¿no es cierto? Entonces, incluso aquí al frente en la oficina yo alcancé a ver una pegada, ¿no es cierto?, en varias galerías. Pero lo que está encerrado ahí es bien interesante porque es como el problema de la sustancialidad del arte, ¿no es cierto? Como que ¿dónde está ese peso? Mejor dicho, si pensamos como en el cuerpo del sistema operativo, ¿dónde está el cuerpo del arte? ¿No es cierto? Pareciera como si la pintura o la representación misma no bastase. Entonces una forma de llenar ese vacío de la imagen, de la obra, puede ser el hecho de que esté en un museo, de que se diga que es famosa, o por el precio, ¿no es cierto? Pareciera entonces que como el vacío de la imagen siempre está ahí en el aire, molestando el significado y como el alcance del arte, entonces el precio es pareciera que termina siendo el cuerpo, ¿no es cierto? Esta obra es muy famosa y vale tantos millones de dólares, entonces ahí pareciera que se llena un vacío que en realidad no se llena, ¿no es cierto? Me acuerdo del experimento que hizo Banksy en Nueva York, ¿lo viste? Que Banksy, cuando estuvo en Nueva York, agarró un viejito y lo sentó ahí donde venden obras de arte, puso puros originales. Pero como era un viejito vendiendo originales, nadie le compraba, ¿verdad? Y el man solo llegó a vender 3 obras por $60. Todos eran originales de Banksy. Eso, luego él reveló que eran sus originales, sí, y eso se valoriza, claro, como al 9000%, o sea, todo eso se vuelve. Ajá. Pero es como Damien Hirst, que es uno de los artistas más caros, más rentables del mundo hoy día, que compra sus propias obras. O sea, si no venden, él mismo las compra como a $10 millones, unas cosas extravagantes, para que se valoricen. No. Es mercado, es puro mercado. Puro show. Puro show. ¿Qué sigue, Naranja? Hola. Diciendo. Esta es nuestra conclusión, aunque de hecho terminamos con un son cubano, pero vamos a citar. Vamos a terminar leyendo a Roberto Bolaño, cuya obra póstuma 2666, según algunas personas, fue terminada por sus alumnos, muy estilo árabe. No importa, en el fondo no importa, pero vamos a leerlo hablando sobre este cuadro que ven ahí entre los pies de esta mujer, de Tiziano. El texto se llama Tiziano retrata a un hombre enfermo y dice: en los Uffizi de Florencia se encuentra este curioso lienzo de Tiziano. Durante un tiempo no se supo quién fue el autor del óleo. Primero fue atribuido a Leonardo,
y luego a Sebastiano del Piombo. Sin que esté probado de forma absoluta, hoy todos los críticos se inclinan por la autoría de Tiziano. En el cuadro vemos a un hombre aún joven, de pelo largo y rizado, de color marrón oscuro, puede que con un ligero matiz rojizo, de barba y bigote, que mientras posa deja que su mirada se pierda hacia la derecha, probablemente en dirección a una ventana que no vemos, una ventana que, sin embargo, podemos imaginar cerrada, con las cortinas abiertas o suficientemente abiertas como para que penetre en la estancia una luz amarilla, luz que el tiempo confundirá con los barnices que cubren el óleo. El rostro del joven es hermoso y profundamente pensativo. Mira la ventana, si es que la mira, pero probablemente lo que ve solo está sucediendo en el interior de su cabeza. No se trata, sin embargo, de una huida. Tal vez Tiziano le dijo que se volviera de aquella manera, que enfocara su rostro hacia aquella luz, y el joven lo único que ha hecho es obedecerle. Se diría, por otra parte, que tiene ante sí todo el tiempo del mundo. Con esto no quiero decir que el joven piensa que es inmortal, bien al contrario. El joven sabe que la vida se renueva y que el arte de la renovación es, a menudo, la muerte. Su rostro denota inteligencia y en sus ojos y en sus labios es perceptible un ligero rictus de tristeza o tal vez, más que tristeza, de desgana, lo que no desdice que en determinado momento se sienta dueño de todo el tiempo del mundo. Porque si bien es cierto que el hombre es una criatura del tiempo, conjeturalmente o artísticamente, si me lo permitís, el tiempo también es una criatura del hombre. De hecho, en este óleo, el tiempo, que está retratado con los trazos de la invisibilidad, es un gatito posado sobre las manos del joven, manos enguantadas, o más bien mano derecha enguantada que se apoya sobre un libro, que es la exacta estatura del hombre enfermo, más que su abrigo con cuello de piel, más que su blusa, acaso de seda, más que su disposición ante el pintor y la posteridad, es decir, la frágil memoria que éste le garantiza o le ve. La mano izquierda no sé dónde está. ¿Cómo hubiera pintado un pintor medieval a ese hombre enfermo? ¿Cómo hubiera pintado un no figurativo del siglo XX a ese hombre enfermo? Probablemente entre alaridos y gritos de terror, juzgado por el ojo de un dios incomprensible o atrapado en el laberinto de una sociedad incomprensible. Tiziano, por el contrario, nos lo entrega a nosotros, los espectadores del futuro, armado con las formas de la simpatía y de la comprensión. Ese joven puede ser Dios o puedo ser yo. La risa de unos borrachos puede ser mi risa o puede ser mi poema. Esa virgen tan simpática es mi amiga. Esa virgen desconsolada es la larga marcha de mi gente. El niño que corre con los ojos cerrados por un jardín solitario somos nosotros. Bueno, hasta ahí era pues, el recorrido que queríamos hacer. Se nos ocurrieron 1000 cosas. Esto puede ser como el principio de algo más grande, pero así empezamos y gracias por hacer parte pues, de ese principio. Nos queríamos dejar con una versión de la canción que de pronto oyeron al principio, un son cubano muy sentido, La vida es sueño, del maestro Arsenio Rodríguez, interpretada por un gringo que no sabe hablar español pero que la canta muy a su manera, o sea, muy al estilo de lo de Matis Blot. O sea, quién putas es el autor, ni idea, pero ahí está. Gracias a Andrew y a lo de porque quiero es el abstracto, está más allá si quieren hablar algo para poder. Después de conozca traición en la vida, no debe de llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar
Bueno, ¿alguien quiere decirles algo, preguntarles algo? Bueno, muchas gracias, parce. Como siempre, invitarlos este jueves a la última sesión de este mes. Se llama Vaginas y Arte. Sara Mejía Gil. Ella es una fotógrafa que estudió en Barcelona, pero además le gusta mucho estudiar arte. Listo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, feliz noche y disfruten del bar. Listo. Un aplauso.